Buenos días a todas y a todos. Comienzo por agradecer a los organizadores de este diplomado por esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones que son complementarias a las que hizo, entiendo, en el día de ayer el profesor Iván Orozco. Lo que voy a tratar de presentar es un análisis de la relación entre verdad judicial y otras formas de lograr la reconstrucción de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica, y voy a tratar de ver eso en perspectiva comparada, es decir, en un análisis no referido estrictamente al caso colombiano, pero trataría de terminar con algunas reflexiones sobre Colombia. Entonces, la idea, la reflexión que voy a realizar parte de dos puntos de partida que no voy a desarrollar en detalle, sino que doy por sentados. Los dos puntos de partida de los cuales yo parto es que existe jurídicamente el derecho a la verdad de parte de las víctimas y un deber de memoria del Estado y de la sociedad cuando se enfrenta a un legado de atrocidades. Esto algunos juristas no lo aceptan, pero yo creo que es la opinión jurídica hoy dominante en el mundo del derecho internacional y a nivel constitucional colombiano. Hace 10, 15 años esa tesis era polémica, hoy es relativamente más pacífica. Y lo segundo es que esa verdad puede ser satisfecha. El segundo punto de partida es que esa reconstrucción de la verdad facilita en el largo plazo la construcción de paces estables y duraderas y más profundas y democráticas. Eso también es discutible, hay algunos autores que no lo aceptan, pero yo parto de ese punto de partida. Y entonces, por consiguiente, si existe el derecho a la verdad, si la verdad es útil para la construcción de la paz, la pregunta que surge es cómo realizar, cómo satisfacer ese derecho a la verdad. Y ese es el tercer punto de partida, que es que hay distintos mecanismos de satisfacción del derecho a la verdad. No hay uno solo, sino distintos. Uno puede pensar en la reconstrucción de la verdad por medios judiciales, el caso que señalaba Patricia Linares del proceso de justicia y paz y los alcances y límites de esos procesos. Uno puede pensar en la verdad que es reconstruida a partir de procesos extrajudiciales pero institucionalizados, cuyo prototipo son las comisiones de verdad oficiales. Entonces piensen ustedes en la comisión, la CONADEP en Argentina o la comisión RETIG en Chile o la comisión de esclarecimiento histórico en Guatemala, etcétera, que son instituciones creadas por el Estado después, a veces durante, pero usualmente después de un periodo de graves violaciones de derechos humanos y que tienen ciertas características como que deberían tener un mandato claro, deberían tener independencia, deberían tener garantías para sus integrantes, deberían tener algunas facultades para acceder a archivos, etcétera. Ese es un segundo mecanismo de verdad. Y un tercer mecanismo mucho más heterogéneo de verdad es lo que uno podría llamar la verdad construida socialmente, que puede pasar por iniciativas sociales de verdad, como la que nos fue contada de la Ruta Pacífica, o puede pasar por la labor clásica de periodistas, historiadores, construcción de bases de datos. Entonces, dada que existe el derecho a la verdad que debe ser satisfecho, pero que existen distintos mecanismos, entonces el propósito mío es examinar el papel que pueden jugar la verdad y otros mecanismos en la satisfacción del derecho a la verdad y en la reconstrucción de la memoria histórica. Y para eso voy a proceder de tres formas. Voy a empezar por un panorama histórico muy general, para nada exhaustivo, que
que va a ser simplemente ilustrativo de cómo esos mecanismos se han combinado en el pasado en otras experiencias. Y luego, un poco para defender la idea de que cada vez más se avanza hacia la perspectiva de que si uno va a enfrentar un legado de atrocidades para satisfacer el derecho a la verdad, tiene que combinar los distintos mecanismos de verdad, no se puede casar con uno solo, sino tiene que articularlos. Y luego, en una parte más teórica, lo que voy a tratar de mostrar es que esa búsqueda de la articulación y de la combinación tiene pleno sentido porque estos distintos mecanismos tienen fortalezas y debilidades recíprocas, prácticamente que es lo que yo trato de hacer, eso puede ser un poquito forzado, pero creo que tiene un grano de verdad muy fuerte, que es que las fortalezas, por ejemplo, de la verdad judicial son las debilidades de las verdades extrajudiciales y las fortalezas de las verdades extrajudiciales son las debilidades de la verdad judicial, es decir, que hay un juego ahí de complementariedades que justifica esa búsqueda de articulación. Y luego terminaría con algunas reflexiones sobre los desafíos del caso colombiano. Entonces arranco con la perspectiva histórica que está en ese cuadro que ustedes tienen ahí frente a ustedes. Ahí lo que trato de mostrar es, sin pretensiones de exhaustividad, 5 momentos a nivel comparado en donde trato de mirar, o tratamos de mirar, porque este es un texto construido con María Paula Zafón, tratamos de mirar combinaciones de estos distintos mecanismos de verdad judicial, comisiones de la verdad o verdad extrajudicial institucional y lo que uno pudiera llamar verdades sociales. Y lo tomo a nivel comparado, tratando de hacer un rastreo de cómo fue la cosa en el siglo XX. Y el primer escenario es el escenario de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y creo que ese escenario es interesante porque la Primera Guerra Mundial también tuvo enormes atrocidades. Cuando uno piensa en atrocidades de guerras mundiales, piensa sobre todo en la Segunda. Pero la primera tuvo atrocidades indecibles. Una de ellas fue, por ejemplo, el genocidio del pueblo armenio por parte del Imperio Otomano, que fue el primer genocidio y desafortunadamente no el único del siglo XX. Y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, una vez terminó la guerra, ¿qué pasó con la búsqueda de la verdad en el periodo de posguerra? Y lo que uno ve es que ahí no hay casi verdad, no hay mucha verdad. Por eso lo llamamos un periodo o un momento de una verdad mínima. No hubo mecanismos de verdad judicial, no hubo procesos judiciales contra los responsables, no hubo tampoco mecanismos de verdad extrajudicial, no hubo nada parecido a comisiones de la verdad y tampoco hubo mucho esclarecimiento por iniciativas sociales o por iniciativas periodísticas. Entonces la verdad que inicialmente se hubo en la posguerra de la Primera Guerra Mundial de las atrocidades cometidas fue mínima. El segundo periodo que tomamos, o no periodo, el segundo momento que tomamos es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y esa está obviamente marcada por el juicio de Nuremberg y los juicios de Nuremberg y los de Tokio. Me centro en los de Nuremberg, que son más conocidos. Y entonces ahí, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es que ahí sí hubo un esfuerzo de verdad, pero hubo un esfuerzo de verdad monopolizada por el proceso, o casi monopolizada, al menos en los primeros años, por el proceso judicial. La verdad de la Segunda Guerra Mundial inicialmente era la verdad esclarecida en Nuremberg, con todas las fortalezas y debilidades de la verdad judicial. No hubo nada parecido a comisiones de la verdad, sí hubo comisiones de búsqueda, digamos, mecanismos de búsqueda para que familiares se pudieran encontrar, pero tenía una función puramente humanitaria, no de reconstrucción de la memoria y de la verdad.
e inicialmente la verdad social fue también relativamente débil. Las víctimas se demoraron mucho en hacerse escuchar. Los testimonios como el de Si esto es un hombre, de Primo Levi, él lo publicó relativamente rápido, pero prácticamente no circuló inicialmente. Y entonces también uno tiene, digamos, una verdad social relativamente precaria. Luego eso va a cambiar. En los años 50 va a haber una explosión de estudios sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre las atrocidades ocurridas. Entonces, por eso ahí hablamos de una especie de momento de verdad judicial exaltada. O sea, el gran mecanismo de construcción de la verdad es el proceso judicial, y lo que hacen los otros es, digamos, ecos de esos procesos judiciales. Un tercer momento o un tercer escenario es lo que nosotros llamamos la verdad extrajudicial como consuelo. Y es un poco el inicio, no ulteriormente, pero el inicio, los primeros 5 o 10 años de las transiciones en América Latina. O sea, las transiciones del Cono Sur, cuando caen las dictaduras en los años 80 e inicios de los 90, y las negociaciones de paz en Salvador y Guatemala. ¿Por qué decimos que lo llamamos el consuelo de la verdad extrajudicial? Porque esas transiciones se hicieron a partir de cuadros jurídicos en donde o se establecían leyes de amnistía o otros mecanismos que eran formas de amnistía encubierta, y entonces no había prácticamente juicios penales o procesos judiciales para esclarecer lo ocurrido. Digamos, ahí generalizo. Por países la cosa es más compleja, porque en Argentina hubo inicialmente el juicio a la Junta, que generó un escenario de verdad judicial importantísimo, y luego algunos jueces intentaron usar las leyes de amnistía para tratar de promover mecanismos judiciales de verdad, como diciendo, eso era lo que llamaban la doctrina Aylwin en Argentina, en Chile, de que si la amnistía estaba vigente, el juez debería verificar si realmente alguien era beneficiario de una amnistía o no, y entonces hubo algunos juicios de verdad. Pero el panorama general es que no hubo esclarecimiento judicial. Pero sí hubo la invención de las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad son invención latinoamericana. La primera experiencia es la argentina, con la llamada Comisión Sábato, luego vendrá la comisión chilena, la RETIC, llamadas así por sus presidentes, y ahí vendrán nuevas comisiones de la verdad, como la de El Salvador, como la de Guatemala y como las recientes que había señalado Marina. Entonces ahí digamos, la verdad extrajudicial, la verdad de las comisiones aparece como un poco de consuelo. Bueno, no va a haber responsabilidad, pero al menos las víctimas van a tener la verdad y la sociedad va a saber lo que pasó. Luego, un cuarto momento es donde las comisiones de la verdad pasan de ser un poco el hijo menor del proceso judicial o digamos el consuelo cuando no hay proceso judicial, a una especie de exaltación de las comisiones de la verdad. No, las comisiones de la verdad ahora son lo máximo, es la verdadera y única forma de encontrar la verdad y de reconstruir la memoria histórica, y ese momento yo creo que es muy ilustrado por la experiencia sudafricana de los años 90, porque la Comisión de la Verdad de Sudáfrica es como el modelo de Comisión de la Verdad, la más poderosa, la que produjo mejores resultados, y entonces un poco se da la ilusión de las comisiones de la verdad. No, mire, los procesos judiciales pueden ser importantes para establecer una que otra responsabilidad, pero si vamos a hacer verdad, eso es por medio de comisiones de la verdad, y olvídese de otros mecanismos, y es un poco la expansión de las comisiones de la verdad en el mundo. Inicialmente era una experiencia latinoamericana que Sudáfrica incorpora, y de ahí se expande, digamos, en el mundo, y el número de comisiones de la verdad ahorita es una cuarentena. Pero lo último es el último periodo, que uno puede ilustrarlo con el caso un poquito peruano, que es un poco la idea, mire, no, la verdad de las comisiones de la verdad no basta, es necesario
articularla a mecanismos judiciales de verdad, por distintas razones, y por consiguiente llegaría uno a ese periodo que sería el de hoy, al menos normativamente, al menos como idea normativa, que es lo que con María Paula llamamos la búsqueda de la complementariedad. Ese es como, digamos, muy brevemente el panorama histórico. Lo que quiero en la segunda parte es defender la tesis de que la búsqueda de la complementariedad tiene sentido porque ninguna de estas formas de reconstruir verdad es suficiente por sí misma, porque todas tienen debilidades y fortalezas relativas, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta para no esperar de las comisiones de la verdad cosas que no van a dar. Por ejemplo, establecer responsabilidades. Eso sería muy problemático, y no esperar de los procesos judiciales cosas que no van a dar, descripción compleja de contextos de victimización, porque si no caen en lo que decía Patricia, unos jueces que tienen que resolver una cantidad de casos buscando historiadores para que les reconstruyan en un memorando de 3 páginas el conflicto armado, y eso funciona, las dos cosas funcionan bastante mal. Entonces lo que voy a mostrar es, digamos, las debilidades primero de la verdad judicial y las fortalezas relativas de la verdad extrajudicial. Aquí ya cuando voy a hablar de verdad extrajudicial voy a hablar solo de comisiones de la verdad, o sea, como comparando el instrumento proceso judicial versus comisiones de la verdad o semejantes, porque digamos hay distintos tipos de comisiones de la verdad. Entonces, ¿cuáles serían las debilidades de la verdad judicial? Lo voy a hacer relativamente rápido por limitaciones de tiempo. El artículo donde eso está desarrollado, pues lo haré llegar a Indepaz para que quede en el aula virtual, y la presentación también, y de esto también habló bastante, entiendo, el colega Iván. Pero digamos, si uno ve debilidades de la verdad judicial, uno puede ver al menos estas 4, al menos estas 4. La primera es que la verdad judicial es usualmente fragmentaria. ¿Por qué? Porque es caso por caso. Uno tiene que resolver la responsabilidad penal de este, luego de aquel otro y luego de aquel otro. Claro, puede haber procesos más colectivos como Nuremberg, pero Nuremberg era para juzgar a algunos de los jerarcas nazis. Por eso, por ejemplo, en Nuremberg no aparece mucho de lo que fue la acción de lo que llamaban los grupos de tareas en el este, que eso requirió entonces un nuevo Nuremberg para juzgar a estos grupos de tareas de manera específica. Entonces, es caso por caso, no se aspira a la visión global. La segunda es que la verdad judicial puede parecer lo mismo, pero no lo es unilateral. Es decir, solo interesa lo que es relevante para establecer la responsabilidad del procesado penalmente, porque ese es el objeto. Entonces, otras cosas que pueden ser muy importantes para uno tener el panorama general pueden ser excluidas, pueden ser sacadas incluso del proceso con buenas razones, porque uno dice, mire, eso le genera ruido a nuestro debate, que es ver si esta persona es o no responsable penalmente. Exagero, digamos, porque hoy los procesos judiciales con la participación de las víctimas son más complejos, pero exagero un poco para poder hacer la comparación. La tercera es que la verdad judicial, su medio es en general bastante insensible a los derechos y a la sensibilidad de las víctimas, porque el eje de los procesos judiciales es la responsabilidad del victimario y el debido proceso del victimario. Eso es central, y por consiguiente la víctima, por ejemplo, si es llamada a participar en el proceso penal, es llamada usualmente como testigo, y por consiguiente estaría sujeta a el contrainterrogatorio del victimario o de su abogado, y eso puede ser particularmente doloroso. Puede haber mecanismos para limitar esa insensibilidad frente a las víctimas, pero no puede eliminársela porque está en el corazón de lo que es un proceso judicial. Y finalmente, los procesos judiciales
por las razones anteriores, porque como decía Patricia, tiene que basarse en la prueba, pero también tiene que respetar el debido proceso, son muy poco eficaces. Claro, uno puede decir es que los jueces son incompetentes, no trabajan bien, y a veces es obviamente cierto, pero no es solo por ello, porque incluso si trabajaran apasionadamente, los fiscales también, y muchos lo hacen, es la naturaleza misma del proceso judicial que hace que resolver casos judiciales sea difícil. Y sea difícil porque uno tiene que llegar a estándares de prueba muy fuertes. Uno tiene que reprobar la responsabilidad de alguien respetando el debido proceso más allá de toda duda razonable, y eso no es fácil. Entonces, no es esa idea de que algunos dicen, que yo para nada comparto, de que uno podría juzgar todos los casos del conflicto armado si aumentara los recursos, si aumentara… No, eso no es posible, porque por su naturaleza el proceso judicial es lento, puede hacerse más rápido, pero por su naturaleza tiene eficacia limitada. Eso no es simplemente problemas de las deficiencias del sistema judicial colombiano. Un ejemplo, traten de ver lo que costó, lo que ha demorado el proceso de lo que llaman el Domingo Sangriento en Irlanda del Norte, es decir, ese incidente que desencadenó el resurgimiento de la guerra civil en Irlanda del Norte, que fue un hecho que ocurrió en una sola ciudad, un hecho de un día en una ciudad, o sea, urbano, que se llama Derry, donde fue un hecho muy grave, había una protesta y la fuerza pública se excedió, uno de los debates si se excedió o estaba planeado, pero digamos, entre comillas, digamos, se excedió y murieron varias personas. Ese solo hecho ha tomado años en un proceso judicial en Inglaterra, ha tomado millones de libras, centenares de millones de libras esterlinas. Entonces, eso muestra esas limitaciones. Como contrapartida, si uno mira en la otra columna, pareciera que las comisiones de la verdad, por el contrario, tienen todas las fortalezas frente a esas debilidades del proceso judicial. Frente al carácter fragmentario, caso por caso, las comisiones de la verdad usualmente son globales. O sea, miran casos, a veces toman casos emblemáticos, pero lo importante es la narrativa global, es reconstruir globalmente lo que sucedió. Lo segundo no es fragmentaria, no es unilateral, busca reconstruir una mirada integral de la violencia, de la victimización. Cosas jurídicamente irrelevantes se vuelven relevantes por su dimensión humana y son retomadas en las comisiones de la verdad. Tercero, usualmente están centradas, o no usualmente, están centradas en la sensibilidad de las víctimas. Las comisiones de la verdad son construidas para ser amables con las víctimas, para que precisamente pueda ser un escenario en que puedan relatar lo que han vivido. Y finalmente, por esas razones parece muy eficaz. Por ejemplo, en pocos meses la Comisión Sábato esclareció bastante bien la suerte de unos 7.000 desaparecidos en Argentina. ¿Qué había pasado? ¿Dónde habían estado? Y cómo, en qué momento pudieron haber sido desaparecidos. Porque tiene estándares probatorios más débiles para dar la narrativa global, y no tiene problemas tan graves de debido proceso porque precisamente no establece responsabilidades penales. Entonces puede decir, mire, globalmente esto es lo que nosotros creemos que pasó, esta es la documentación que tenemos y este es nuestro relato. Entonces por eso uno entiende que en un determinado momento haya habido la exaltación de las comisiones de la verdad. Porque dice, mire, frente a toda esta debilidad del proceso judicial, eso no sirve para hacer memoria, entonces lo que hay que optar es por las comisiones de la verdad. Sin embargo, lo que creo es que también las comisiones de la verdad tienen debilidades y el proceso judicial tiene fortalezas. O sea que no hay que pensar que el único que tiene debilidades es el proceso judicial y la única que tiene fortalezas son las comisiones de la verdad. Y aquí pongo 6 o 7 en las siguientes dos filminas, debilidades y fortalezas del proceso de las comisiones de la verdad y el proceso judicial. La primera es que las verdades de las comisiones de la verdad, en la medida en que
no son contestadas, no son discutidas dentro de la propia construcción de la verdad en las comisiones de la verdad, es obviamente considerada más criticable y más débil. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, estos señores o estas señoras se reunieron, oyeron a las víctimas y sacan el relato, pero ¿oyeron a los victimarios? ¿Oyeron otras opiniones? ¿Cuál fue el estándar de prueba que usaron para llegar a esas conclusiones? Y entonces puede haber críticas a las comisiones de la verdad por esas razones. Usualmente esas críticas, cuando son buenas comisiones de la verdad, como la Comisión Rettig en Chile, no triunfan porque los comisionados, si son como deben serlo, serios y respetables, son muy cuidadosos en la metodología y tratan de, a pesar de que no están limitados por debido proceso fuerte, de llegar a resultados sólidos. Pero uno puede considerar que una verdad judicial es más difícilmente contestable, porque uno dice, mire, aquí esta persona la declararon culpable después de este proceso, en donde tuvo derecho a contrainterrogar todos los testigos, en donde tuvo derecho a presentar todas sus pruebas y sin embargo se llegó a mostrar que era responsable. Entonces, en ese sentido, las verdades judiciales, pocas cuando se llega, parecen más difícilmente contestables. Claro, suponiendo procesos judiciales respetuosos del debido proceso. Por esa misma razón, la verdad de las comisiones de la verdad, si bien es más global y menos fragmentaria, en cierta medida la mayoría de las comisiones de la verdad, ahí la surafricana es un poco una excepción por el mecanismo que usó, es un poco incompleta porque no tiene la visión de los victimarios. Y entonces no tiene la visión cruzada de lo que pensaban los victimarios y lo que pensaban las víctimas, y eso en cambio en un proceso judicial el victimario en la medida en que se defiende da su visión, y si uno quiere reconstruir la verdad de un conflicto pues tiene que tener las dos, todas las visiones, no las dos sino todas las visiones. Entonces por eso en muchos aspectos una verdad judicial puede parecer más integral. Puede parecer más integral, bueno, en Eichmann, en el proceso de Eichmann en Jerusalén, pues bueno, él dio su versión y dijo, bueno, yo era un burócrata, yo me daban órdenes y mandaba trenes a Auschwitz, pero pues yo no era alguien muy malo. Y entonces eso es supremamente importante para entender el terror burocrático. El terror burocrático lo hace mucha gente que piensa que no es particularmente mala y que si hubiera estado en otro contexto no hubiera sido particularmente mala, pero que terminó haciendo atrocidades indecibles. Si uno no mira esa visión del victimario, entonces puede uno pensar que los victimarios son todos sádicos y resultó que Alemania en los años 30 eran millones de sádicos. No, eran millones de personas como Eichmann que pensaban yo no estoy haciendo nada malo, solo estoy mandando trenes a Auschwitz. Entonces, comprender la visión del victimario da una visión más integral. Y por esas razones uno pensaría la verdad de las comisiones de la verdad puede ser más debatible y la de las pruebas judiciales más estable. Y luego otras tres debilidades y fortalezas relativas, siempre relativas. La primera es, la verdad judicial de las comisiones de la verdad, si bien es más eficaz, muchas veces es más limitada por carencia de poderes judiciales. O sea, por ejemplo, una comisión de la verdad rara vez tiene, o casi nunca, tiene la facultad de obligatoriamente traer un testigo. Un juez sí puede hacerlo. Mire, usted, es que no quiere, señor juez, es que yo no quiero ir al proceso. No, de malas, aquí lo trae la policía porque usted es testigo y usted tiene que hablar. Que un proceso judicial puede lograr acceso a documentación mucho más fácil, nunca es fácil, a documentación secreta que una comisión de la verdad, por más de que uno le dé facultades a la comisión de la verdad. Entonces uno diría, no, dele a la comisión de la verdad la facultad de traer testigos a la fuerza, pues ya no es una comisión de la verdad. Entonces le empieza usted a poner toda la pesadez del proceso judicial. Entonces eso es unas limitaciones intrínsecas. En cambio el proceso judicial sí puede hacer eso y por eso a veces los procesos judiciales y los fiscales pueden llegar mucho más lejos en esclarecimiento de responsabilidades de lo que puede llegar una comisión de la verdad. Los dos últimos es, usualmente
el caso, eso no es una fatalidad, pero usualmente las comisiones de la verdad se construyen en privado las verdades, los testimonios son en privado, no siempre. La Comisión del Perú hacía audiencias públicas y lo mismo la de Sudáfrica, mientras que los procesos judiciales usualmente, no siempre, pero usualmente, si hay buen debido proceso, son públicos y por consiguiente se puede ver la prueba en público y eso tiene un impacto mucho más claro. Y finalmente, el riesgo de las comisiones de la verdad para muchas víctimas es su inocuidad. Bueno, sí se esclareció eso y ahí están los victimarios tranquilos. En cambio, los procesos judiciales tienen consecuencias, esclarecen la verdad para establecer responsabilidades y de las responsabilidades se siguen consecuencias. Y con eso, entonces termino con esto que es lo máximo que me permite mi competencia para hacer PowerPoint, que es mostrar que llega uno a la conclusión de que hay una complementariedad entre estas formas de verdad. Es decir, que sería un error apostarle solo a uno de los mecanismos y no me queda el tiempo para hacer las reflexiones del caso colombiano porque ya se me venció, pero yo creo que ese debería ser el punto de partida de una reflexión en Colombia. Debemos pensar en las comisiones de la verdad, claro, ese es un tema a pensar, pero debemos pensar también cómo se articula eso con la construcción de la verdad judicial, cómo son las relaciones entre procesos judiciales y comisión de la verdad, y eso creo que es un desafío enorme si uno acepta esta tesis de la complementariedad. Muchas gracias. En el caso colombiano yo creo que los desafíos son muy brevemente los siguientes. El caso colombiano, como ya fue señalado por Patricia Marina, si uno construye, como en algún momento de llegar una comisión de la verdad, va a ser una comisión de la verdad que parte de un gran acumulado. Entonces hay muchas cosas que ya se saben, hay muchas iniciativas muy valiosas, como la iniciativa de Ruta Pacífica y otras que son un punto de partida para cualquier comisión de la verdad. Y por ejemplo, por eso esta comisión de la verdad no, será muy distinta, por ejemplo, a la comisión RETIC de Chile, en donde se está negando todo. Aquí no hay desaparecidos, en Chile no hay desaparecidos. Y entonces lo primero es revelar las atrocidades. Aquí no va a pasar eso, muchas atrocidades ya se conocen, pero no quiere decir que se sepa toda la verdad. Se sabe las atrocidades, pero por ejemplo no se sabe bien de las lógicas del terror, sobre todo de la violencia estatal, de la violencia de agentes de Estado. El elemento más oscuro de la verdad que se sabe en Colombia es agentes de Estado. Se sabe mucho de la guerrilla, se sabe mucho del paramilitarismo, se sabe mucho de lo que han hecho agentes de Estado, pero no se sabe cómo opera la lógica de agentes de Estado. Eso se sabe relativamente poco. Entonces va a tener desafíos distintos a otros en un acumulado histórico y en pero en donde hay unos vacíos de información muy fuertes. Pero mucho de la labor de una buena comisión de la verdad va a ser aprovechar lo que ya existe, relegitimarlo, reconstruirlo y darle la fuerza ante el escenario público que desafortunadamente muchas de estas iniciativas no han tenido a pesar de su valor y de su calidad. Entonces va a tener ese plus que no han tenido, pero también ese desafío que no han tenido esas comisiones de la verdad. Un segundo elemento es que, en eso se parecería un poco lo que voy a decir a Sudáfrica, estas comisiones de la verdad, a diferencia de otros países, no tienen un sistema judicial tan colapsado como el que podía tener, por ejemplo, en Centroamérica. El sistema judicial colombiano no es para nada el mejor del mundo. En los últimos 2 o 3 años su evolución en las altas cortes ha sido particularmente negativa, pero a pesar de eso es un sistema judicial que ha esclarecido cosas, que tiene cierta capacidad de investigación para nada menor, y entonces ese desafío de cómo articula una comisión de la verdad y verdad judicial va a ser muy importante. Un tercer desafío es cómo va a ser el diálogo entre comisión de la verdad y establecimiento de responsabilidades penales, que tiene que ver con el anterior tema. O sea, qué intercambios de verdad por justicia vamos a aceptar y cuáles no.
porque esos intercambios van a existir y es bueno que existan. El tema es hasta dónde pueden llegar, hasta los máximos victimarios les vamos a aceptar que por verdad no va a haber ninguna responsabilidad, o ahí vamos a poner límites, ¿en dónde? Es en dónde y cómo se da y cuál es la relación entre los beneficios penales por contribución a la verdad y la Comisión de la Verdad, es uno de los temas más difíciles de establecer. En Sudáfrica se hizo el mecanismo de que la persona acudía a la Comisión de la Verdad, al Comité de Amnistía, ahí hacía su relato y si se consideraba que reunía 3 requisitos, que era que fuera un hecho vinculado con motivación política, o sea que tuviera que ver o con la represión estatal o con la insurgencia política, no una violencia delincuencial común. Segundo, que contara todo, y tercero, que hubiera una cierta proporcionalidad entre el objetivo político y el crimen. Se les daba amnistía total, entonces se podía amnistiar todo. En Colombia yo creo que vamos a llegar digamos, el derecho internacional actual, el derecho constitucional, y creo que la sensibilidad colombiana no admitiría un intercambio total de verdad por no justicia. Pero hasta dónde vamos a llegar y cómo lo articulamos procesalmente no es para nada fácil. Un cuarto desafío es que Colombia llegaría a la Comisión de la Verdad cuando ha habido una gran experiencia a nivel internacional de comisiones de la verdad, y eso es bueno y malo. ¿Por qué es bueno y malo? Es bueno porque hay muchas experiencias muy buenas de las cuales aprender, muy malas, por ejemplo la Comisión de la Verdad de la República Democrática del Congo es un desastre. Si uno quiere, no tratemos de imitar algo, miremos la República Democrática del Congo y otras semejantes, y entonces uno tiene mucha experiencia acumulada, pero también muchos riesgos en el sentido de que por el legado de acumulación de muchas iniciativas de la verdad muy poderosas que ha habido en Colombia, algunas oficiales, la mayoría sociales, y esa experiencia internacional, la experiencia internacional le ha ido colgando a las comisiones de la verdad responsabilidades cada vez mayores. Entonces la primera, la de Sábato, era unos pocos meses, esclarezca la suerte de los desaparecidos, punto. Las últimas es más o menos, las comisiones de la verdad son casi mini asambleas constituyentes, o sea, hagan la verdad, den recomendaciones, logren la reconciliación, y ahí debe estar representado todo lo que la sociedad tiene. Y eso suena muy bien en teoría, pero eso tiene un desafío en la práctica, de que una comisión de la verdad excesivamente ambiciosa puede también ser despertar ilusiones muy grandes y ser muy poco operativa. Entonces, uno de los grandes dilemas va a ser cómo lograr una comisión de la verdad que sea la que Colombia merece, pero que logre ser operativa, porque lo que creo que no podemos es apostarle a una comisión de la verdad que fracase. Ahí es mejor no tenerla. Una comisión de la verdad que fracase en el sentido de que no logre funcionar porque son tantos miembros que no se logran poner de acuerdo para nada, que no logra tener credibilidad, y que no logre sacar un informe, digamos, en ningún país del mundo el informe es aceptado por todo el mundo, siempre habrá controversia, eso es propio de salir de una guerra, hay verdades enfrentadas, pero un informe que logre respetabilidad, habríamos quemado, digamos, un instrumento que es demasiado importante para no hacerlo bien. Y eso tiene que ver con debates muy fuertes de cómo va a ser el proceso de consulta, porque tendrá que haber algún proceso de consulta, al menos con comunidades étnicas, pero yo creo que también con otras comunidades de víctimas, sobre cómo va a ser esa comisión de la verdad, pero cómo hacerlo de tal manera que si logramos la paz, esa comisión de la verdad sea relativamente rápida en instalarse. Y un último desafío es, o una última discusión es el debate de composición internacional versus composición nacional, que tampoco es un debate fácil. Colombia está demasiado polarizada y dividida para que una comisión de puros colombianos, creo yo, funcione. Creo que parece necesaria una cierta presencia de comisionados internacionales. Pero ¿cómo hacer eso para que
los riesgos de las comisiones con presencia de comisionados internacionales es que algunos no logran comprender bien el conflicto, o a veces cuando es pura internacional como la Comisión del Salvador, la sociedad lo ve como algo externo que no se apropia. Entonces, ¿cómo será el balance si la opción es una comisión mixta? Yo creería que sí. ¿Cómo sería el balance entre presencia nacional y presencia internacional? También es una discusión extremadamente difícil. Entonces, creo que Colombia tiene muchas oportunidades por ese acumulado, por poder aprender de experiencias internacionales, pero enfrentar una comisión que va a ver un conflicto de 50 años es un conflicto extremadamente difícil de analizar. Un conflicto que ni siquiera tiene, y con esto termino, y que tiene que ver con cosas que vivimos con Patricia cuando estábamos en el grupo de memoria, con cosas que en otros países son sencillas y en Colombia no. En Chile, cuando pusieron la comisión RETIC, no hubo problema de cuándo a cuándo debía ir. Eso era septiembre del 73 hasta la caída de Pinochet. Digamos, nadie iba a discutir eso. Bueno, la Comisión de la Verdad en Colombia, ¿cuándo? Entonces, 64, 48, otros van a decir no, el 9 de abril del 48 a su vez fue digamos, las movilizaciones campesinas de los 30, entonces, ¿cómo? Entonces, incluso ese tema que en otros países es tan elemental, en Colombia es de enorme complejidad. Entonces tenemos muchas cosas a favor, pero enormes dificultades para ponerla en marcha. Gracias. Muchas gracias.